Estas son 10 cosas que quizá no sabías sobre Neymar. Y para empezar, apuesto que no sabías que el cerebro de Neymar funciona de forma diferente a la de mayoría de los atletas. Mientras algunos jugadores amateurs usan el 100% de su cerebro durante los partidos, el cerebro de Neymar opera de otra manera. En 2014, científicos japoneses descubrieron que cuando Neymar juega, su actividad cerebral es aproximadamente un 90% menor que la de los jugadores amateurs. Eso es algo que jamás verás en otras leyendas del fútbol. Los científicos incluso dicen que el cerebro de Neymar funciona en piloto automático. Puede driblar el balón sin ni siquiera mirarlo, confiando completamente en su instinto. Es como conducir un coche sin mirar la carretera. El cerebro de Neymar es diferente, igual que su forma de patear penales, que obligó a la FIFA a cambiar su reglamento. En el puesto número 9, resulta que por allá del 2010, la técnica de penales de Neymar era una de las más peligrosas que se han visto. Era capaz de hacer que el arquero se lanzara al lado equivocado sin ni siquiera tocar el balón. Imagínate lo loco que es esto. Esta técnica, conocida como la paradiña, consiste en frenar justo antes de patear, confundiendo completamente al arquero. Muchos futbolistas la han intentado, pero solo Neymar la perfeccionó. Marcó 11 goles con un 78% de efectividad usando esa técnica, pero era tan efectiva y tan injusta para los porteros que la FIFA decidió prohibirla. Neymar es el único jugador en la historia que obligó a la FIFA a cambiar una regla. Pero Neymar no es solo una estrella del fútbol, también es un jugador empedernido. En el puesto 8, su adicción al juego le ha hecho ganar millones sin ni siquiera jugar al fútbol. De hecho, Neymar llegó a decir que quería hacerse jugador profesional de póker y dejar el fútbol por completo. Era tan bueno que ganó unos 350,000 en una partida online contra otras leyendas. Los fans quedaron alucinados y calificaron esa jugada como una de las manos del póker más locas de la historia. Y sí que se nota que está enganchado. Este tipo jugaba al póker en plena fiesta de cumpleaños de su hija. Y aún más loco, incluso llamó a su perro Póker. Pero esto no termina ahí. Neymar estaba tan obsesionado que se compró su propio casino. Sí, este tipo literalmente tiene un casino en la muñeca. Puede apostar cuando quiera con su reloj Jacob & Company de unos $280,000. Neymar es un verdadero dios del juego. En el puesto número 7, Neymar también es un dios de los videojuegos. Neymar es un gran fanático del gaming y sus jugadas acumulan millones de visualizaciones. Era tan bueno que llegó a competir en títulos importantes como Rocket League, Tekken 8 y Counter-Strike. Estaba tan metido en el mundo gamer que gastó más de 40,000 solo en skins personalizados. Incluso creó su propio avatar. Puedes encontrar la skin de Neymar en Fortnite, Call of Duty y otros juegos populares. Y lo más loco es que jugaba usando ese personaje e incluso ganaba. ¡Muy miado, muy miado! ¡Bien! ¡Te dije que ganaba! Pero los fans ya notaron que esto estaba yendo demasiado lejos. Este tipo literalmente eligió jugar Call of Duty en vez de ver la entrega del Balón de Oro del 2018. Neymar está loco. A pesar de estas contradicciones, Neymar tiene otros talentos. En el número 6, apuesto a que no sabías que Neymar también es actor. Todos sabemos que actúa bien y muchos de sus clips virales lo demuestran. Es como James Harden del fútbol en 2016. Fue conocido como el jugador más faltado de Europa. Sus habilidades dramáticas no solo se ven en la cancha, también en la pantalla. A lo largo de su carrera, Neymar Jr. ha aparecido en 35 películas y series. Incluso produjo contenido sobre su vida como Neymar, vida fuera de la cancha. Ha aparecido en grandes producciones como Triple X. Y una de mis películas, La Casa de Papel, aunque debido a las polémicas, no incluyeron sus escenas en la versión original. Sería increíble verlo finalmente en La Casa de Papel. Y apuesto a que no sabías que así como en la serie, Neymar tiene sus métodos para ganar millones. Y apuesto a que no sabías que Neymar firmó uno de los contratos más locos que hayas visto en el deporte. Ganaba la asombrosa cifra de 300 millones por jugar en Arabia Saudita.
Además, le dan un jet privado y una mansión de 22 dormitorios. Y por cada victoria, se embolsa 80,000 extra. Lo más brutal, gana 500,000 por cada publicación promocionando Arabia en redes, sin límite de cantidad. Y ahora mismo es el cuarto deportista más seguido en Instagram. Imagínate, si publicara cada día, podría ganar millones en solo un día. Pero esto no es todo. Después de un largo descanso por una lesión en el ligamento cruzado, Neymar volvió a lesionarse. Esta vez fue un desgarro muscular, por lo que se perdió del resto. Es como si le pagaran 150 millones por solo 7 partidos, unos 300,000 por cada vez que toca la pelota. Pero esos 300,000 por partido no son nada comparados con 200 millones. En el cuarto puesto, probablemente no sabes que Neymar rompió el récord de la transferencia más cara de la historia del fútbol. Fue en París, cuando salió del Barça para jugar en el PSG. El mundo quedó boquiabierto. No era cualquier traspaso, lo convirtió en el fichaje más caro de todos los tiempos, con la cifra increíble de 263 millones, suficiente para comprar 300 Ferraris. Esa cifra duplicó el récord anterior, cuando el Manchester United pagó 117 millones por Paul Pogba en 2016. Hasta hoy, Neymar sigue siendo el futbolista más caro de la historia, pero ojalá que Neymar no rompa el récord de más lesiones. Porque en el puesto número 3, seguro no sabías que sufrió una lesión que pudo haber terminado su carrera. Fue en el cuarto mundial del 2014 contra Colombia. Juan Camilo accidentalmente le impactó la rodilla en la espalda. Esa lesión fue una de las peores que vivió. La llamó el peor momento de mi vida. Cuando me choca, me siento una radiación hasta el pie, pero intento levantar, pero me dolía mucho. Después del partido, el médico dijo que si el golpe hubiera sido 2 centímetros más arriba o abajo, podría haber quedado paralizado para siempre y ni siquiera podría volver a caminar. Fue tan grave que Neymar pensó en retirarse. Por suerte no pasó, pero si hubiese sido así, podría haberse dedicado a otros deportes. En el puesto número 2 también practica otros deportes, tenis, tecbol e incluso tenis, que le ayudará a dominar el regate y el control. También es fanático del baloncesto. Lo han visto admirar a estrellas de la NBA como LeBron James, Stephen Curry, Jimmy Butler y Kobe Bryant. Tiene tatuajes de Michael Jordan en las piernas y de Kobe en el pecho. Y probablemente no sabías que Neymar protagonizó uno de los movimientos más grandes en la historia del patrocinio deportivo. Tras 15 años con Nike, decidió pasarse a Puma y fue un cambio brutal. Puma es famosa por su gasto millonario en patrocinios. En 2021, invirtieron 343 millones, convirtiéndose en la segunda marca deportiva del mundo de la inversión publicitaria. Neymar tiene mucha suerte. Su contrato con Puma rompió récords en patrocinios individuales, ganando la impresionante cifra de 29 millones al año, más del doble de lo que ganaba con Nike. Ahora todo esto es muy loco, pero no es tan loco como este jugador que mató a sus 2 compañeros con un tiro libre, y este que se quedó sin la posibilidad de tener hijos. No te puedes perder los momentos más divertidos en el fútbol.